Isaías 40 Consuelo y fortaleza para el pueblo de Dios. A. La palabra del Señor prepara el camino del Señor. 1:1-2 Consuelo para el afligido pueblo de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Los 39 capítulos anteriores de Isaías ciertamente tuvieron pasajes de consuelo y esperanza, pero hubo un fuerte tono de juicio y advertencia en toda la sección. Ahora, comenzando con Isaías 40, el tono cambia a estar predominantemente lleno de consuelo y bendición, lleno de la gloria de Dios. Y, recuerden dónde acaba de terminar Isaías 39, anunciando la futura conquista babilónica de Jerusalén y el exilio de la nación. El anuncio de que los babilonios algún día tomarían Jerusalén y llevarían al pueblo al exilio fue un duro golpe. ¿Cómo podía Judá celebrar la caída de Asiria cuando todos sabían que se acercaba un invasor más poderoso? Wolf. 2. Isaías es un libro en 3 secciones. Los capítulos 1-35 son proféticos, con el tema de la condenación. Los capítulos 36-39 son históricos y el tema es la confiscación. Los capítulos 40-66 son mesiánicos y el tema es el consuelo. B. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Isaías sabía lo que era advertir e instruir al pueblo de Dios, pero el Señor también quería que su pueblo recibiera su consuelo. 2 Corintios 1:3 habla de nuestro Señor como el Dios de todo consuelo. Dios quiere que sus mensajeros hablen de consuelo a su pueblo. Y en cualquier grupo que espera escuchar la palabra de Dios, hay muchos corazones heridos ocultos. Es importante que los corazones heridos escuchen palabra de consuelo del mensajero de Dios. Como dijo un predicador, predica a los corazones quebrantados y nunca te faltará una audiencia. Se hablaba al corazón de Jerusalén, esto significa que Jerusalén necesitaba una palabra de consuelo. Esto significa que Dios tenía consuelo para darles. El consuelo de Dios no es un mensaje vacío de pensamiento positivo, hay un rayo de luz detrás de cada nube. Dios siempre le da a su pueblo motivos de consuelo. Y el consuelo viene con palabras tiernas, dichas al corazón. Hablad al corazón, es literalmente, hablar al corazón, como un joven cortejando a su chica. Génesis 34:3, Motie. Es importante que los mensajeros de Dios de hoy hablen al corazón. D. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. En el momento en que Isaías dijo esto, la batalla aún se avecinaba. Esta bien pudo haber sido una palabra profética, a pesar de que todavía había un ejército contra ellos, en lo que a Dios concernía, su tiempo es ya cumplido. Esta era una razón para tener consuelo. Y es en este mismo sentido que Dios nos habla y nos dice que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Romanos 8:37. La batalla aún se avecina, pero en lo que concierne al creyente en Jesucristo, nuestro tiempo es ya cumplido. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Que su pecado es perdonado. En el momento en que Isaías habló esto, Jerusalén estaba muy consciente de su pecado, Isaías se los había hecho saber. Sin embargo, el profeta habla de un día en que se puede ofrecer consuelo porque su pecado es perdonado. Este es un verdadero consuelo. Ser reconocido como un pecador, como alguien que tiene iniquidad y aún así saber que nuestro pecado es perdonado. Esta era una razón para tener consuelo. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto declara la base donde el pecado ha sido completamente pagado. Isaías, hablando en terminología, habla de Jerusalén llevando la maldición por desobediencia descrita en pasajes como Levítico 26 y Deuteronomio 28. Pero el mismo principio se aplica al creyente bajo el nuevo pacto. Nuestro pecado es perdonado porque nuestro pecado ha sido pagado. Este es un motivo de consuelo. ¿Y le parece injusto que Dios haga un pago doble por el pecado? Doble significa doblar, doblar por la mitad, Éxodo 26:9. Cuando algo se dobla,
cada mitad se corresponde exactamente con la otra mitad, y esto daría lugar a la idea de una correspondencia exacta entre el pecado y el pago, moutie. Se ha realizado un pago y era exactamente el pago que se necesitaba. 2. Nuestro pecado nunca es perdonado solo porque Dios ha decidido librarnos del apuro. Eso haría de Dios un juez injusto y malvado, algo que nunca podría ser. Pero bajo el nuevo pacto, no somos nosotros los que doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es nuestro Salvador Jesucristo, que lleva el pecado, quien ha recibido la copa de la ira de forma doble de la mano de Jehová por todos nuestros pecados. 2, 3-5. Una voz en el desierto prepara el camino del Señor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. A. Voz que clama en el desierto. Aquí, Isaías habla por el mensajero del Señor, que clama a los lugares desiertos. B. Preparad el camino del Señor. La idea es que el Señor viene a su pueblo como un rey triunfante, quien tiene el camino preparado ante él para que pueda viajar en gloria. Todo obstáculo en el camino debe ser quitado, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y todo lo que estaba mal en el camino debe corregirse. Los problemas no eran los mismos en todas partes. A veces, era necesario levantar el camino del valle. Otras veces había que cortar un camino a través de paraje en las montañas. 2. La idea de preparar el camino del Señor es una descripción gráfica porque la verdadera preparación debe tener lugar en nuestro corazón. Construir un camino es muy parecido a la preparación que Dios debe hacer en nuestro corazón. Ambos son costosos. Ambos deben lidiar con muchos problemas y entornos diferentes y ambos requieren un ingeniero experto. C. Se manifestará la gloria de Jehová. Su gloria es revelada a los corazones preparados descritos en los versículos anteriores. Y se revela sin importar la nacionalidad, y toda carne juntamente le verá. Esta gloria del Señor no se revela solo a Jerusalén o Judá, sino a todo corazón preparado. La certeza de esta palabra está asegurada porque la boca de Jehová ha hablado. D. Este pasaje de Isaías 40, 3-5 tiene un cumplimiento directo en el Nuevo Testamento, en la persona y ministerio de Juan el Bautista. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lo supo cuando nació su hijo, Lucas 1, 76. Y 3 evangelios relacionan directamente este pasaje con el ministerio de Juan, Mateo 3:3, Marcos 1:3 y Lucas 3:6. Y Jesús era el Mesías y Rey venidero y el ministerio de Juan el Bautista debía ser la voz que clama en el desierto, y a través de su mensaje de arrepentimiento, preparar el camino del Señor. A menudo no nos damos cuenta de lo importante que es la obra de preparación del Señor. Cualquier gran obra de Dios comienza con una gran preparación. Juan cumplió maravillosamente este importante ministerio. 3, 6-8, el mensaje de la voz que clama en el desierto. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ah, ¿qué tengo que decir a voces? La voz en el desierto sabía que tenía un trabajo importante, pero quería saber con más exactitud cuál debía ser su mensaje. B. Que toda carne es hierba. El mensaje es la fragilidad del hombre. Isaías piensa en la hermosa hierba verde que cubre las colinas de Judá después de las lluvias invernales y en lo rápido que muere la hierba y las colinas quedan marrones y estériles. Así de frágil y débil es el hombre. Incluso la belleza del hombre es fugaz y pasa tan rápido como las flores silvestres de la primavera, y toda su gloria como flor de campo. Y, porque el viento de Jehová sopló, el hombre está en este frágil estado por voluntad de Dios. Es para la gloria de Dios y va de acuerdo con su plan que el hombre sea tan frágil y que su gloria sea tan fugaz.
C. Más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mensaje es la permanencia de Dios y su palabra. En contraste con la fragilidad y la gloria fugaz del hombre, la hierba se seca y la flor se marchita, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la palabra del Dios nuestro ciertamente ha permanecido. Ha sobrevivido siglos de transcripción manual, de persecución, de filosofías en constante cambio, de todo tipo de críticos, de negligencia tanto en el púlpito como en las bancas, de duda e incredulidad, y aún así, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 2. Escrito sobre material que perece. Tener que ser copiado y vuelto a copiar durante cientos de años antes de la invención de la imprenta, no disminuyó su estilo, corrección ni existencia. La Biblia, en comparación con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas de literatura clásica juntas. Josh McDowell, evidencia que exige un veredicto. 3. En el año 303 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano exigió que se quemara cada copia de las escrituras en el Imperio Romano. Fracasó y, 25 años después, el emperador romano Constantino encargó a un erudito llamado Eusebio que preparara 50 copias de la Biblia a expensas del gobierno. 4. Voltaire, el escéptico e infiel francés que murió en 1778, dijo que 100 años después de su tiempo, el cristianismo desaparecería y pasaría a la historia, y que la Biblia sería un libro olvidado. Muchos años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Ginebra utilizó su prensa y su casa para producir muchas Biblias. Los infieles durante 1800 años han estado refutando y derrocando este libro, y sin embargo, hoy permanece sólido como una roca. Su circulación aumenta y es más amado, apreciado y leído hoy que nunca. Los infieles, con todos sus ataques, causan tanta impresión en este libro como lo haría un hombre con un martillo en las pirámides de Egipto. Cuando el monarca francés propuso una persecución de los cristianos en su dominio, un anciano estadista y guerrero le dijo: «Señor, la Iglesia de Dios es un yunque que ha desgastado muchos martillos». Así que los martillos de los infieles han estado picoteando en este libro durante siglos, pero los martillos están gastados y el yunque todavía perdura. Si este libro no hubiera sido el libro de Dios, los hombres lo habrían destruido hace mucho tiempo. Emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos lo han intentado. Mueren y el libro aún vive. Hastings, citado en McDowell. 1000 veces se ha tocado la sentencia de muerte de la Biblia, se ha formado la procesión fúnebre, se ha grabado la inscripción en la lápida y se ha leído el entierro. Pero de alguna manera el cadáver nunca se queda quieto. Bernard Ram, Evidencias Cristianas Protestantes. D. La palabra del Dios nuestro. Este mensaje, clamado por la voz en el desierto, tenía la intención de preparar los corazones para la venida del Señor al guiarlos al arrepentimiento. La comprensión de nuestra fragilidad y gloria fugaz, en contraste con la perseverancia eterna de Dios y su palabra, debería humillarnos en el arrepentimiento ante el Señor. Ciertamente funcionó en el ministerio de Juan el Bautista, Lucas 3, 7-18. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pedro hizo una maravillosa referencia y aplicación a este pasaje en 1 Pedro 1, 22-25. Y, allí, hace un llamado conmovedor al amor entre los creyentes, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. 1 Pedro 1:22. 2. Luego, usando el pasaje de Isaías 40:8, dice por qué debemos amarnos unos a otros de esta manera, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, 1 Pedro 1, 23-25. 3. Pedro hace una hermosa conexión, mostrando que la palabra que permanece de la que habló Isaías es la misma palabra del Evangelio que se predica y, se cree, que trae salvación. 4. Pedro también hace una hermosa aplicación. Dado que esta semilla eterna, siempre potencialmente fructífera,
está en nosotros. Tenemos la obligación y la capacidad de amar sinceramente a los hermanos. Quizás podríamos decir que si necesitamos más amor por los demás, esto comienza con tener más de la semilla incorruptible puesta en nuestros corazones y permitir que crezca. Ved aquí al Dios vuestro. 1:9. Una invitación a ver a nuestro Dios. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Isaías habla de un mensaje tan grande, noticias tan buenas que deben difundirse lo más ampliamente posible. Desde lo alto de un monte alto, el mensajero puede proclamar este gran mensaje a tantas personas como sea posible. Es un mensaje que debe gritarse, por lo que se le dice al mensajero, levanta fuertemente tu voz. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Cuál es el gran mensaje que debería ser gritado tan fuerte? Es una invitación a ver aquí al Dios vuestro. No hay nada más grande para un creyente que estudiar y conocer a su Dios. Y el mensaje no es darle a Dios un vistazo rápido. No, estamos invitados a ver aquí al Dios vuestro. Habla de un estudio, de una misión a largo plazo para conocer la grandeza y el carácter de nuestro Dios. También muestra cuán importante es que el mensaje del predicador de Dios se enfoque en Dios. Después de cada sermón, un predicador debe preguntar, ¿ayudé a la gente a que vieran aquí al Dios vuestro? 2. Un gran filósofo llamado Alexander Pope escribió una vez, entonces conócete a ti mismo, no supongas a un Dios que investigar, el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. En un sermón, Spurgeon respondió a esa famosa declaración, alguien ha dicho que, el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No me opondré a la idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio adecuado de los elegidos de Dios es Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que jamás puede atraer la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia del gran Dios a quien él llama su Padre. 2:10. He aquí el Señor vuelve. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Un aspecto de nuestro Dios que debemos contemplar es el hecho de su regreso. Nuestro Dios volverá a esta tierra, y vendrá con poder, su brazo señoreará. El Señor vendrá. Cuando el Señor regrese, vendrá a recompensar a su pueblo, su recompensa viene con él. Viene a inspeccionar su obra, y su paga delante de su rostro. Esto es algo importante que debemos saber acerca de nuestro Dios. 3:11. He aquí el pastor amoroso. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Como pastor apacentará su rebaño. Otro aspecto de nuestro Dios que debemos ver es su cuidado amoroso como pastor. Lo primero que debe hacer un pastor por sus ovejas es alimentarlas, y el Señor nos alimenta como un pastor alimenta a su rebaño. Y las ovejas deben dirigirse a los buenos pastos y deben trasladarse a nuevos pastos cuando hayan despojado la hierba. Necesitamos tanta alimentación cuidadosamente dirigida como las ovejas. Ninguna criatura tiene menos poder para cuidarse a sí misma que las ovejas, incluso la hormiga diminuta, con su previsión, puede proveer para el día malo, pero esta pobre criatura debe ser cuidada por el hombre o de lo contrario perecerá. Spurgeon. 2. A Dios le encanta identificarse con un pastor. Muchos de los hombres más grandes de la Biblia fueron pastores, y su carácter como pastores apunta a Jesucristo. Abel es una imagen de Jesús, el pastor sacrificado. Jacob es una imagen de Jesús, el pastor que trabaja. José es una imagen de Jesús, el pastor perseguido y exaltado. Moisés es una imagen de Jesús, el pastor llamado desde Egipto. David es una imagen de Jesús, el rey pastor. En su brazo llevará los corderos, nuestro Señor muestra especial cuidado por los corderos. Los más jóvenes, los más débiles,
no son despreciados, el Señor les brinda un cuidado especial, quien primero los reúne activamente y los llevará en su brazo. Él no echa a los corderos sobre sus hombros, como un pastor llevaría a una oveja. En cambio, los acuna amorosamente en su seno, cerca de su corazón. Ese es un lugar seguro y tierno. Y llevar es bondad, pero llevar en el pecho es bondad amorosa. Los hombros son para el poder y la espalda para la fuerza, pero el pecho es la sede del amor. Spurgeon. 2. Veo al Señor de los ángeles condescendiendo al trabajo personal. Jesucristo mismo recoge con su propio brazo y lleva en su propio seno los corderos de su rebaño. No encomienda esta obra a un ángel, ni siquiera se la deja a sus ministros, sino que él mismo, por su espíritu, todavía lo emprende. Spurgeon. Se pastoreará suavemente a las recién paridas. El pastor lleva una vara y un cayado y sabe cómo usarlos, pero también sabe cómo pastorear suavemente a las recién paridas. Él sabe exactamente cuándo ser gentil y cuándo se debe usar una guía más severa. D. Como pastor, Jesús recibe 3 grandes títulos con respecto a su obra como pastor. Y Jesús es el buen pastor, Juan 10, 11-15. Él es bueno en su cuidado y da su vida por las ovejas. 2. Jesús el gran pastor, Hebreos 13:20. Él es grande en su glorioso triunfo sobre cada enemigo. 3. Jesús el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5:4. Él es el príncipe de todo su pueblo en su regreso. A su regreso, Jesús también ejerce otro aspecto de su papel de pastor, divide las ovejas de las cabras. Mateo 25, 31-33. ¿Has notado alguna vez que el mismo pastor que salva a los perdidos maldecirá a los finalmente impenitentes? Los apartará unos de otros como el pastor separa sus ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces les dirá a los de la izquierda: apartaos, malditos. ¿Qué labios son los que pronuncian esas terribles palabras? Los labios del pastor. Spurgeon. 4:12. He aquí el Dios sobre toda la creación. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. A. Quien midió las aguas con el hueco de su mano. Otro aspecto de nuestro Dios para contemplar es su autoridad sobre toda la creación. Nuestro Dios es tan grande y tan dominante sobre toda la creación, que midió las aguas en el hueco de su mano, y los cielos con su palmo. Y este es otro ejemplo de lo que llamamos antropomorfismo. Hablar de Dios en términos humanos para que podamos entender parcialmente quién es Él y qué es lo que hace. Dios no es un ser con el cuerpo de un gigante, tan grande como para que todas las aguas de la tierra puedan ser ahuecadas en su mano, ni tan grande que el universo pueda medirse con el palmo de su mano. La Biblia nos dice que Dios el Padre es espíritu, por lo que no tiene un cuerpo como nosotros conocemos. Juan 4:24. Pero entendemos exactamente lo que el Señor nos dice a través del profeta Isaías: Dios es tan grande, tan dominante sobre toda la creación que deberíamos estar asombrados de su poder y gloria. 2. Una vez, mi hijo menor y yo tuvimos una discusión sobre quién en nuestra familia era más grande. Observamos que su hermano mayor era más grande que él y su hermana mayor era más grande que el hermano mayor y que mamá era más grande que su hermana mayor y que yo era más grande que mamá. Entonces mi hijo me miró y dijo: pero tú no eres más grande que Dios. Eso es algo que todos deben recordar. B. Con 3 dedos junto el polvo de la tierra, no se trata solo de tamaño, también se trata de inteligencia. Dios es tan grande en su sabiduría e inteligencia que con 3 dedos junta el polvo de la tierra. Dios sabe exactamente cuántos granos de polvo hay en la tierra. Incluso si una persona supiera la cantidad de cabellos de su cabeza, como Dios sabe, según Lucas 12:7, nunca podría calcular el polvo de su propia casa y mucho menos el polvo de la tierra. Y, para llevarlo más lejos, Dios sabe cuán pesadas son las montañas, el peso los montes con balanza, y las colinas, y con pesas los collados. 5, 13-14. He aquí el Dios de toda sabiduría. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia,
o le mostró la senda de la prudencia? A. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? Otro aspecto de Dios para contemplar es su gran sabiduría. Tiene la inteligencia pura para saber cuánto polvo hay en la tierra y cuán pesadas son las montañas y las colinas. Pero más que eso, Dios tiene la sabiduría para usar ese conocimiento. Dios es tan sabio que nadie enseñó al Espíritu de Jehová, nadie le aconsejó enseñándole. ¿Y quién enseñó al Espíritu de Jehová? En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo usada en los días de Jesús y los discípulos, esto se traduce: ¿quién conoció la mente del Señor? El apóstol Pablo citó esta línea en Romanos 11:34. B. A quien pidió consejo. Dios no necesita consejo, instrucción, maestro ni nadie que le muestre la senda de la prudencia. C. La grandeza de Dios es medida en comparación con otros. 1. 15-17, la grandeza del Señor sobrepasa a todas las naciones. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. A. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. La gloria de una nación poderosa es algo digno de contemplar. Pensamos en un gran desfile militar, con toda la fuerza de la nación en exhibición. Pero comparada con Dios, no es nada. La mayor gloria de la nación más grande es como la gota de agua que cae del cubo comparada con la grandeza y la gloria de Jehová Dios. B. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Si el hombre tomara toda la leña de los frondosos bosques del Líbano y la usara para hacer un holocausto de todos los animales de la tierra, no sería suficiente para satisfacer a Dios. Los mejores esfuerzos del hombre no pueden satisfacer el honor y la gloria de Dios. C. Serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. En este capítulo, Dios declara su grandeza sobre toda la creación, pero nunca dice de la creación que es menos que nada. Pero las naciones tienen una arrogancia, un orgullo contra Dios que las pone por debajo de la creación misma y las considera a ellas menos que nada, y que lo que no es. 2. 18-20, la grandeza de Dios sobrepasa a todos los ídolos. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille, se busca un maestro sabio, que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? Hay muchas semejanzas que representan a los dioses de las naciones. ¿Cómo se comparan con Dios? No se comparan en absoluto, porque son solo obra de manos de hombres. El artífice prepara la imagen de talla. Y, quizás, no seamos tan toscos como los antiguos israelitas, aunque algunas naciones lo son. Sin embargo, algunas personas adoran un crucifijo, otras adorarán a la iglesia o idolatrarán al predicador. Algunas personas se inclinarán ante los dioses del materialismo, la ambición, el sexo, incluso el hogar y los seres queridos, y los sustituirán por cualquier cosa si pueden escapar de tener que bajar a la necesidad básica de enfrentarla. ¿Verdad de por qué Dios no guía ni libera? Red Paz. D. Que le haga una imagen de talla que no se mueva. Las imágenes vacías que son los ídolos de las naciones, son tan insignificantes que deben hacerse para que no se muevan. Ni siquiera pueden pararse solos. Dios no tiene rivales. Y mira el cuidado que tienes que dar a tus ídolos. Primero, debes elegir buena madera, porque ¿quién quiere adorar a un Dios en descomposición? Luego debes elegir un obrero habilidoso porque ¿quién quiere adorar a un Dios mal hecho? Luego, tiene que estar bien diseñado porque ¿quién quiere adorar a un Dios que se sigue cayendo? Siempre que Isaías habla de idolatría, no puede evitar usar la burla más cortante. Bulten. 3. 21-26. La grandeza de Dios es evidente, ya que Él es el creador de todo. ¿No sabéis? ¿No habéis oído?
¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Isaías no puede creer que alguien pueda dudar de la grandeza de Dios cuando ve la gloria de la creación de Dios. Primero, Él se sienta sobre toda la creación, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Segundo, Él lo creó todo, Él extiende los cielos como una cortina. Y el asombro de Isaías está bien situado. ¿Cómo puede alguien mirar la gloria y el diseño evidentes en la creación y no entender que debe haber un diseñador glorioso detrás de un diseño tan glorioso? 2. Este es uno de los pasajes centrales del Antiguo Testamento sobre la doctrina de la creación. Enseña que el tejido físico de la creación es un artefacto directo del Creador. Molke. 3. Isaías usa una frase interesante cuando describe a Dios como el que está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Cómo podía Isaías saber que la forma de la tierra era un círculo? Probablemente él no lo sabía, pero el Señor que hablaba a través de Isaías sí lo sabía. 4. De vez en cuando, los críticos ignorantes hablan como si las personas que creen en la Biblia fueran miembros de la Sociedad de la Tierra Plana, personas tan desconectadas de la ciencia real que todavía insisten en que la Tierra es plana. En respuesta, debemos recordar que Agustín, quizás el más grande de los padres de la Iglesia, que vivió unos 1000 años antes que Colón, profesaba que la Tierra era redonda, no plana. Asimismo, en el siglo XIII, Tomás de Aquino, el más profundo y prolífico de los teólogos medievales, observó que la forma esférica de la Tierra podía demostrarse empíricamente. Lo único que hicieron fue estar de acuerdo con Isaías, él está sentado sobre el círculo de la Tierra. B. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la Tierra hace como cosa vana. El poder y la gloria de Dios no solo se exaltan sobre la creación inanimada, sino también sobre los hombres poderosos de la tierra. Cuando la gente tiene poder político, poderosos, o poder legal, que gobiernan, es fácil para ellos pensar en sí mismos como dioses. A través del mensaje de Isaías, el Señor aclara esto. Todo lo que Dios necesita hacer es soplar sobre ellos y se marchitarán como hojarasca. C. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. El dominio de Dios sobre toda la creación se demuestra por el hecho de que cuenta a todas las estrellas y a todas llama por sus nombres. Con los miles y miles de millones de estrellas en el universo, es asombroso saber que Dios puede numerarlas y nombrarlas a todas. Y los astrónomos todavía están ocupados en contar y clasificar las estrellas, pero Cristo ya las ha descrito, contado y ordenado. Vólteme. De aplicar el conocimiento de la grandeza de Dios. 1. 27 a 28. Tener confianza en el poder y la sabiduría de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué dices, habiendo pasado todo Isaías 40 mostrándonos la grandeza y la gloria de Dios? Ahora Isaías nos muestra cómo entender esto hace una diferencia en nuestras vidas más allá de la obvia compulsión que debemos sentir de honrar y adorar a este gran Dios. B. ¿Por qué dices, oh Jacob? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Comprender la grandeza y la gloria de Dios nos persuade de que no hay nada en nuestra vida escondido de Dios y que no hay nada descuidado por Dios. C. ¿No has sabido, no has oído?
La gente que hizo esta pregunta en Isaías 40 horas y 21 minutos dudaba que hubiera un Dios que creó todo. Aquellos a quienes se les hizo la misma pregunta en este versículo parecen saber que hay un creador, pero viven como ateos prácticos. No parecen entender que el hecho de que haya un Dios de toda la creación marca una diferencia en la vida cotidiana. Y qué fácil es creer en el poder infinito de Dios y al mismo tiempo sentir que Él es incapaz de satisfacer nuestras necesidades personales. Wolf. D. ¿No has oído? Estos ateos prácticos necesitan escuchar lo que ya saben, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Luego, necesitan escuchar acerca del Creador, que Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquellos que realmente creen estas verdades acerca de Dios deben vivir como si Dios realmente estuviera allí. 2. 29 a 31. Recibir la fuerza del Señor. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Él da esfuerzo al cansado. Después de explicar toda la grandeza y gloria de Dios, ahora Isaías explica otro beneficio que podemos recibir de nuestro Dios. Él nos da su gran poder. Y observen a quien da Dios poder. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que son orgullosos y confían en su propia sabiduría y fuerza no recibirán ninguna fuerza de Dios. B. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los que se creían fuertes se dan cuenta de que son débiles. La fuerza de Dios está reservada para aquellos que saben que están cansados y saben que no tienen ningunas. C. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo recibimos esta fuerza del Señor? La recibimos mientras esperamos en Jehová. La idea detrás de esperar en Jehová no es sentarse pasivamente hasta que el Señor haga algo. Sí, Dios nos da fuerzas, pero no esperamos que vengan como si las estuviera derramando en nosotros mientras nos sentamos pasivamente. Él nos las trae mientras lo buscamos y confiamos en Él, en lugar de en nuestras propias fuerzas. Si somos débiles es porque no esperamos en Jehová. Y también se nos dice que tendremos nuevas fuerzas. Es la fuerza que una vez recibimos cuando vinimos al Señor por primera vez en debilidad y sin fuerzas. Entonces, esa fuerza se renueva mientras esperamos en el Señor. Renovar es de un significado básico, cambiar, pasa a significar, ponerse de nuevo, aquí, seguirse poniendo nuevas fuerzas. Moutie. D. Levantarán alas como las águilas. Esta es la medida de la fuerza que el Señor nos da, la fuerza para volar por encima de todo lo demás. Correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este es el propósito de la fuerza que el Señor nos da, la fuerza para avanzar y progresar para Él. No es fuerza para lucirse, sino fuerza para seguir adelante. Y cansado en Isaías 40 horas y 29 minutos y fatigarán son la misma palabra hebrea, que significa el fracaso por pérdida de la fuerza inherente. Cansarán en Isaías 40 horas y 30 minutos es una palabra diferente, que significa el cansancio debido a la dureza de la vida, moutie. Si estamos agotados, por cualquiera de las razones, Dios está aquí para darnos fuerzas si esperamos en Él. Fíjense en el orden, porque parece extraño. Primero, levantarán alas como las águilas. Después correrán. Finalmente caminarán. ¿No parece estar en el orden equivocado? Para nada. Primero, reconocemos que nos elevamos a los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios 2:6. Luego nos alistamos para correr la carrera, Hebreos 12:1. Luego, estamos en un buen lugar para caminar, Colosenses 2:6.